Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Juntos en la Experiencia, una ocasión más para poder escuchar a profesionales de diferentes áreas hablando acerca de temas muy interesantes. Y hoy vamos a hablar acerca de un tema que es fundamental en nuestra vida, como es el tema del descanso, del sueño. ¿Sos de las personas que tal vez tiene problemas para dormir, para conciliar el sueño, que ya lo han adoptado como una normalidad? Bueno, vamos a hablar acerca de esto. Y nuestra invitada es Nuria Roure. Ella es psicóloga y es especialista en temas que tienen que ver con los trastornos del sueño. Su trabajo es justamente ayudar a aquellas personas que tienen esos trastornos a tratar de dormir mejor y tener un sueño más reparador y por ende recuperar energía, recuperar vitalidad y además también recuperar el humor, tener mejor humor, cosa que no es poco en este tiempo que corre. Le voy a dar la bienvenida a Nuria desde España. ¿Cómo estás? Hola Alejandra, pues muy bien, muy contenta de estar hoy aquí contigo y con tus oyentes. Gracias. Es un placer recibirte. Nuria, ¿en qué parte de España estás? Pues estoy en Lérida, que es una ciudad muy cerquita de Barcelona, al lado de Barcelona. Sí, sí. Bien, perfecto. Noto que ella está con mucho calor y yo aquí comenzando el invierno en Uruguay. La diferencia de hemisferio se nota. Sí, sí, estamos ya pasando los 30 grados aquí y hace calor ya, y hace Qué días, bueno, tiempo de veranito. Aunque no lo podemos bien. aprovechar mucho, pero bueno, esperemos que prontito ya lo podamos aprovechar. Sí, sí, por supuesto, los días más largos y esa temperatura que también ayuda a levantar el ánimo. Nuria, tenemos por delante un tema que es muy interesante, sobre el que se abren además diversos caminos como para recorrer, pero comencemos a hablar de por qué, algo que a veces los seres humanos no tenemos demasiado conocimiento, ¿por qué es importante dormir? Ya que hay gente que a veces dice, no, no, voy a dormir menos porque así le gano más horas al día para hacer más tareas, como que dormir fuera una pérdida de tiempo y estamos bastante equivocados respecto a eso. Pues sí, Alejandra, tienes toda la razón. Antes, además, se creía así, ¿no? Que quien mucho dormía, poco vivía. Y bueno, los estudios en los últimos años han demostrado todo lo contrario. Es decir, nosotros necesitamos dormir para reparar todo aquello que nosotros hemos gastado durante el día, ¿sí? Necesitamos reparar, pues, para recuperar toda nuestra vitalidad, nuestra forma, nuestra fuerza, tanto física como también mental. Ahora los estudios han demostrado todo lo contrario, que aquella persona que no duerme, aquella persona poco va a vivir, porque es una persona que tiene más tendencia a enfermarse de enfermedades físicas, muchas veces que se llevan a cronificar y además también tienden a enfermarse con enfermedades mentales, tienen más ansiedad, tienen más depresión. Por lo tanto, es importantísimo dormir y descansar bien por la noche. Lo que también han demostrado los estudios es que, fíjate si es importante, Alejandra, dormir bien, que se muere antes una persona de no dormir que de no comer. De ahí que digamos que el sueño tiene una función vital, una función de vida realmente. Wow, wow, eso que acabas de decir es, es tremendo, es tremendo. Y a veces escuchamos, hay personas que dicen, tengo gente muy cercana en mi familia que dice, yo duermo 4 o 5 horas y está perfecto. Yo, por ejemplo, soy una persona que menos de 7 horas no puedo dormir. No más de 8, pero entre 7 y 8 como que es la media para sentirme realmente estoy descansada. ¿Hay una cifra o eso varía de persona a persona y tal vez también varía, no sé, de edad a edad? Sí, la edad, bueno, depende de en qué momento de nuestra vida nuestra necesidad de sueño va cambiando. ¿Por qué? Porque como os he dicho, pues el dormir ayuda a regenerar todo el gasto que hemos hecho durante el día. Entonces, depende de en qué momento de nuestra vida estamos, por ejemplo, los niños que están desarrollándose, están creciendo, a nivel también cognitivo están aprendiendo muchas cosas, las células también se regeneran muy rápido, necesitan dormir más y descansar más. Estamos hablando que los niños, pues los recién nacidos, por ejemplo, sabemos que duermen muchas horas, casi 18 horas de las 24 horas pasan durmiendo. Los bebés o los niños ya un poco más mayores, en primaria, por ejemplo, hablamos que necesitan dormir unas 11, 10 horas y los adolescentes unas 9 horas.
Los adultos, pues la mayoría de personas, un 90% de la población aproximadamente, necesitan dormir lo que decías tú, Alejandra, más o menos entre 7 y 8 horas. Esto sería lo normal. Aunque sabemos que hay personas, que te hablamos de un 5% de la población a cada extremo, hay personas que con 6 horas pueden decir que funcionan bien y otras pues que necesitan más de 8, incluso 9 horas. Lo que es muy importante es que tampoco se autoengañe, ¿no? Porque hay gente que dice, no, yo con 5 horas tengo suficiente, pero después estas 5 horas, ¿cómo son? Porque puede ser que estén todo el día pues tomando cafés, fumando cigarrillos, es decir, con ciertas sustancias estimulantes para mantenerlos despiertos, o muy activos, trabajando sin parar, moviéndose sin parar, pero en el momento que se sientan en una silla y se relajan, puede ser que les venga el sueño. Por lo tanto, que hablamos que la gente mayor, pues entre 7 y 8 horas, aunque hay gente que podría ser más o menos, pero siempre intentando vigilar que no nos estemos autoengañando. Y ya la gente más mayor, pues los abuelos, pues necesitan un poco menos de horas también. ¿Por qué? Pues porque no tienen una vida ya tan activa, no están a nivel cognitivo aprendiendo tantas cosas, sus células no necesitan regenerarse tanto. Estamos hablando que la gente mayor entre 6 horas, 6 y media tienen también suficiente, aunque necesitan hacer pequeñas siestas, pequeñas pausas, dormiditas durante el día. Es decir, les cambia un poco la manera de dormir, porque por la noche no tienen un sueño tan profundo, tienen un sueño más superficial y por lo tanto después necesitan también hacer estas pequeñas siestas durante el día. O sea, que tiene que ver la edad, pero también tiene que ver la persona, porque a veces vemos gente mayor que es muy activa a nivel físico, que va cada día al gimnasio, que además hacen un montón de actividades, pues claro, como gastan más, también necesitarán más. Y hay gente joven que a lo mejor es muy sedentaria, tiene un trabajo muy rutinario, no tiene aprendizajes nuevos y a lo mejor pues sí que estas personas necesitan menos horas. En la diferencia cultural que tenemos en diferentes regiones del mundo, bueno, aquí estamos en América Latina, tenemos una gran herencia española, italiana, portuguesa, es decir, que estamos emparentados también con ustedes, pero recién mencionabas el tema de la siesta. Y hay culturas donde tal vez la siesta es un valor escaso, si es que existe en algún momento, ¿no? Sin embargo, hay países donde la siesta, tal vez ahora con esta modernidad ha cambiado un poco, pero la siesta se cumplía a rajatabla, los comercios cerraban de tal hora a tal hora y la gente se quedaba en su casa y seguramente dormía. Esa siesta, recién hablabas de la gente grande y tal vez tener pequeñas siestas. ¿Es buena la siesta en el promedio de la población cuando lo pueden hacer? Y si es buena la siesta, ¿hay un tiempo? ¿O ya después de determinada, no sé, dormir 2 horas ya es demasiado? Pues fíjate, la siesta es buena, es muy buena, ¿vale? Pero sí que es verdad que, como tú dices, tiene que tener unas características determinadas. Tenemos que diferenciar lo que es la siesta en los niños, que la siesta en los niños siempre la recomendamos pues hasta lo máximo que puedan, los 3, los 5 años. Muchas veces son los mismos colegios, las escuelas, que retiran esta siesta después de comer. Pero ellos es bueno que la hagan y si puede ser pues de 2 horas, 2 horas y media, perfecto. En los adultos cambia porque esta siesta tiene que ser una siesta de máximo unos 20 minutos, ¿sí? Es como una cabezadilla, aquello después de comer tumbados en el sofá, que es este tiempo en que nosotros entramos en un sueño superficial, pero que no le damos tiempo de llegar a un sueño profundo. Estos 20 minutos aproximadamente es lo que tardamos nosotros en entrar en sueño profundo. Porque si entramos en sueño profundo, si la hacemos más larga, sí que entonces puede hacer quitarnos sueño de la noche. Pero si es cortita, 20 minutos, y ayuda muchísimo, sobre todo en aquellos momentos en que quizás hemos dormido, descansado un poco mal, y queremos coger fuerzas para aguantar mejor la tarde. Porque lo que es importante es que cuando lleguemos por la noche, a la hora de dormir, nuestro cuerpo también llegue bien. Si llega demasiado cansado, demasiado excitado, le costará mucho coger el sueño. Por lo tanto, hacer esta pequeña pausa, si pueden hacerla. Nosotros aquí en España tenemos todavía este horario que decimos estamos luchando contra esto porque hacemos la pausa, que hay comercios que cierran a la 1 de mediodía y no vuelven a abrir casi hasta las 5 de la tarde, ¿no? Claro, esta pausa de mediodía
pues el que lo pueda hacer, lo pueda aprovechar, esta pequeña siesta es muy buena. Y la verdad es que los estudios demuestran que tienen muchos beneficios también a nivel de salud. Claro, por eso decía el tema del cultural, ¿no? Sí, sí. Yo estudié ruso y estoy muy vinculada con ese país y claro, ellos no tenían la palabra siesta como tal en ruso, eso me llamó mucho la atención, sino que cuando hablaban de siesta decían siesta, porque lo habían traído del idioma La habían español. adquirido, fíjate, qué curioso, mira, una cosa que no sabía realmente. Siempre me llamó mucho la atención, siesta, siesta. Hoy hablaba cuando empezábamos a conversar del tema de lo necesario que es el buen dormir, no solamente como un momento de cerrar los ojos, sino estar tan atento, si bien hay temas cerebrales obviamente que siguen funcionando, sino que nuestro cuerpo se regenera físicamente, ¿no? Todos nuestros órganos, o sea, hay toda una revolución ahí que está ocurriendo y que es necesaria. Yo siempre me imagino como una especie de fábrica donde están todos los obreros trabajando, ¿no? Exacto, Coordinados y el exacto. cerebro también. Entonces, esos procesos que muchas veces los ignoramos son sumamente importantes y ahí hay que hacer hincapié en la importancia del buen dormir. Exacto, porque siempre hablamos de las horas, ¿no? De la cantidad de sueño que hay que dormir. Pero tan importante como la cantidad también es la calidad de este sueño, ¿no? Porque hay gente que dice, yo ya duermo las horas necesarias, 7 u 8 horas, pero me levanto por la mañana cansado, con la sensación de no haber descansado bien. Claro, fíjate, ¿por qué? Porque nosotros cuando dormimos, que decimos cerramos los ojos y parece que todo nuestro cuerpo tiene que dejar de funcionar y no es así, sino que empiezan a funcionar otros mecánicos, que yo les llamo los mecánicos, que trabajan allí en un taller para reparar, ¿no? Entonces, estos mecánicos están especializados, es decir, nosotros en nuestro cerebro tenemos unas neuronas especializadas en reparar una parte de nuestro cuerpo. Entonces, depende de en qué fase de sueño estamos, trabajan unos mecánicos o trabajan otros. Nosotros cuando dormimos es como si bajáramos los peldaños de una escalera. Primero entramos en un sueño superficial y luego entramos a un sueño profundo y finalmente entramos a lo que llamamos la fase REM, R-E-M, de sueño, que es donde nosotros soñamos, tenemos los sueños. Fíjate que cada una de estas fases, la fase de sueño profundo y la fase REM, está especializada. Por ejemplo, el sueño profundo está especializado en reparar nuestra parte física, nuestros músculos del cuerpo, las células de la piel es donde se regeneran. En los niños, en esta fase de sueño profundo, es donde se segrega esta hormona del crecimiento. ¿Sí? Los niños crecen mientras duermen, pero tienen que estar en esta fase de sueño profundo. Y luego llegamos a la fase REM, que es donde reparamos la parte más mental, más cognitiva. Aquí pues, reparamos lo que es la concentración, la atención, la memoria. En esta fase es donde adquirimos los aprendizajes. Fíjate en los niños qué importante, porque crecemos en una fase y aprendemos en otra fase. Por lo tanto, también es muy importante que tengamos todas las fases de sueño bien establecidas, que no nos falte ni sueño profundo ni fase REM. Pero fíjate que estas fases, que es muy importante llegar a ellas, las necesitamos hacer, pero son las últimas, es decir, llegamos a un sueño superficial, luego un sueño profundo y finalmente la fase REM. Si yo estoy en un sueño profundo, superficial, y quiero entrar a un sueño profundo y hay algo que me despierta y me voy despertando durante la noche, fíjate que al final el sueño profundo y la fase REM se nos acaba la noche y casi no hacemos. Y son estas alteraciones del sueño, estos problemas que pueden tener las personas por la noche que dicen yo duermo, pero tengo la sensación de no haber descansado. Y es porque su sueño no es de calidad, sus mecánicos no están trabajando tanto en la parte física como en la parte cognitiva. ¿Cómo lo pueden ver? Pues sobre todo al día siguiente. Si lo que tienen es más un cansancio físico, pues seguramente no están haciendo suficiente sueño profundo. En cambio, si lo que tienen son más despistes, o a lo mejor el estado de ánimo, lo que decías que también es muy importante, que también se regenera en esta fase REM. Si yo estoy más nervioso, estoy más irritable, estoy más sensible, me cuesta más tomar decisiones, ¿sí? Esto puede ser por una falta de calidad en esta fase concreta de sueño, que es la fase REM, que precisamente es la fase en la que soñamos, tenemos las ensoñaciones.
Es súper interesante, es súper, súper interesante. Vienen muchas preguntas. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nos levantamos al baño en la Ujú. noche? Es decir, ahí podemos tomar algunos hábitos como puede ser no beber líquidos sobre las horas de dormir, o sea, o hay algún tip que puedas compartir, porque es un tema que a mí me ocurre, por ejemplo, yo en la noche me levanto. No es que descanse mal, no siento que descanso mal, pero siempre tengo que levantarme al baño, por lo menos una vez. Y eso creo que Ujú. le pasa a unas cuantas personas. Pero, ¿cómo, Claro, cómo se puede hacer? fíjate, Alejandra, que todos tenemos pequeños microdespertares por la noche, ¿eh? Todos nos despertamos, pero son despertares que muchas veces no somos conscientes ni que tenemos. Al día siguiente no nos acordamos de ellos. Son estos en los que nos tapamos, ¿eh? Nos damos la vuelta. Muchas veces somos más conscientes si dormimos fuera de casa, ¿eh? Sobre todo porque en mitad de la noche tenemos este microdespertar y es como que nos resituamos un poco. El problema no son estos microdespertares. Si tú en este despertar vas al baño, y vuelves y te vuelves a dormir con facilidad, eso no es un problema, ¿eh? El problema es cuando yo después de ir al baño me cuesta muchísimo volver a dormir o ya no puedo volver a dormir. Me despierto a las 5 de la mañana y no puedo volver a dormir. Claro, para el tema del baño, que es uno de los temas siempre que suelen aparecer y tiene mucha probabilidad, ¿no? de que empiecen por ahí los problemas de sueño, uno de los tips, ya lo has dicho perfectamente, en no beber líquido a última hora de la noche. Si eres una persona que tienes tendencia de levantarte e ir al baño, pues intentar evitar la ingesta de líquidos por la tarde-noche. Pero lo que es muy importante también es no hacer malos hábitos en este despertar que hacemos durante la noche, ¿sí? Es decir, si yo me despierto a mitad de la noche y voy al baño, y cuando vuelvo no puedo dormir, me cuesta un poco, cojo el celular, cojo el móvil, y empiezo a mirar el móvil, o aprovecho para ir a la cocina y me tomo como alguna cosita, ¿vale? Son estos malos hábitos que lo que pueden hacer después es mantener siempre este mismo despertar. Entonces, evitar líquidos y dos, sobre todo, evitar estos malos hábitos que hacemos por la noche. Porque el hecho de levantarnos para ir al baño y volver a dormir, ahí no hay un problema. El problema siempre aparece cuando no podemos volver a dormir. Claro, sí. Yo por suerte, eso siempre lo agradezco, digo, es una bendición poder dormir bien. Pues sí, Eh, porque Alejandra lo pasan realmente mal, muy mal. Llega a ser desesperante para los mismos pacientes cuando lo refieren, porque fíjate que llegan a adquirir como una fobia, un temor grandioso a lo que es la noche. Tanto que cuando llega la tarde ya están preocupados de a ver cómo dormiré hoy, a ver qué me pasará, a qué hora me despertaré y les acaba generando muchísima ansiedad. Y esa propia ansiedad es la que después no les deja dormir y descansar bien, precisamente. claro. Hay hábitos, ahora que hablábamos del tema de los líquidos, de beber líquidos, por ejemplo, ¿hay hábitos que sean beneficiosos, saludables en relación al tema del sueño? Por ejemplo, ir a dormir siempre a la misma hora y que esa hora no sea demasiado tardía dentro de las posibilidades, ¿no? Por supuesto, aquellas personas que trabajan hasta muy tarde seguramente no lo pueden hacer, pero dentro del común de la población, el mantener determinado hábito también ayuda a poder dormir mejor. Sí, fíjate que nosotros en nuestro cerebro tenemos un pequeño reloj. Este reloj es el que nos dice a qué hora nos tenemos que dormir y a qué hora nos tenemos que despertar. A nuestro cuerpo, a nuestro cerebro le encantan las rutinas, ¿sí? ¿Por qué? Porque le ayuda muchísimo a ahorrar energía y todo lo que le pueda ayudar a ahorrar energía le encanta. Por lo tanto, todas las rutinas, no solo en el sueño, sino también la rutina en la comida, el hecho de desayunar, comer, cenar, más o menos a la misma hora, va muy bien, funciona muy bien. ¿Por qué? Porque ayuda a este reloj y este reloj después sincroniza la hora de ir a dormir y la hora de despertar. ¿Qué otras rutinas? El deporte, por ejemplo. Nosotros tenemos que llegar un poco cansados al final del día, tenemos que movernos, tenemos que hacer deporte, porque el cerebro tiene que saber diferenciar cuándo es de día y cuándo es de noche. Si una persona está muy en reposo durante el día, por ejemplo, tumbado en la cama, ya no te digo nada, estos días de confinamiento yo visitaba pacientes que me llamaban estando tumbados en la cama y a lo mejor eran media mañana o media tarde.
Entonces, esto el cerebro llega a un momento que se despista. Durante el día tenemos que estar activos, nos tenemos que mover, tenemos que hacer deporte. Si podemos, siempre hacerlo también a la misma hora y evitando, sobre todo, hacer deporte muy intenso a última hora de la tarde o primera de la noche, si no 2 horitas como mínimo, evitar de hacer deporte intenso antes de dormir. O sea que todo el tema de las rutinas, el hacer deporte, el tener una alimentación también equilibrada, también ayuda muchísimo. Y después otro factor importantísimo es la luz natural. La luz natural, la luz del sol, es el factor, el elemento que pone en hora este reloj interno. Por lo tanto, cuanto más horas de luz natural nos llegue a nuestra retina, muchísimo mejor. Y sobre todo, si puede ser a primera hora de la mañana, en el momento de despertar, que nos dé luz natural es importantísimo para que después por la noche durmamos mejor. Claro, yo cuando digo esto a la gente me dice, pero todo esto interviene en el dormir. Sí, porque el sueño no se puede separar de nuestro día. Sabemos que depende de cómo vivamos nuestro día, dormiremos. ¿Sí? Y también depende de cómo hayamos pasado la noche, pasaremos el día, porque si no descansamos bien, al día siguiente ya estamos más malhumorados, ¿no? No toleramos tanto pues, todas las situaciones que tenemos que sacar adelante, estamos cansados físicamente, por lo tanto no podemos separar la noche y el día, esto es un todo y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces yo siempre digo que el sueño se empieza a fabricar en el momento que nos despertamos por la mañana. Cuando nos despertamos ya empezamos a fabricar otra vez el sueño de la noche. Por lo tanto, todo esto que nos va ocurriendo durante el día, y no solo nuestras rutinas, nuestras conductas, sino también nuestros pensamientos, cómo yo vivo mi día, cómo yo gestiono mis emociones durante el día. Todo esto me influirá a que cuando llegue la hora, llegue el momento de ir a dormir, descanse mejor, me cueste muchísimo. Hoy hablabas del tema de las pantallas, ¿no? De esos despertares de la noche que si uno toma el celular, obviamente, o el móvil, como le dicen por allí, vamos a estar en problemas. Pero también eso con el tema de la luz azul, también antes de dormir nos juega en contra, ¿verdad, Nuria? Sí, porque como decía, este pequeño reloj que pone en hora este ritmo circadiano, el ritmo circadiano quiere decir que gira alrededor del día, circa, quiere decir alrededor, diano del día. Claro, este reloj se pone en hora mediante la luz del sol. La luz del sol tiene distintos tonos, distintas frecuencias de luz. Tiene una luz muy brillante, que al cerebro lo que hace es activarlo, le dice que tiene que estar despierto, tiene que estar activo, concentrado. Y esta luz azul o esta luz blanca muy brillante va muy bien sobre todo para trabajar, para estar concentrado. Pero después, por la tarde-noche, si vemos este sol, cuando se pone, deja unos tonos naranja, unos tonos cálidos, que son los que le dice al cerebro que tiene que empezar a relajarse para poder empezar a desconectarse para dormir mejor. Claro, el cerebro está, está programado para esto. Luz brillante de día, luz cálida, tarde-noche y oscuridad por la noche. Cuando llega la luz cálida y llega la oscuridad, se empieza a segregar una sustancia que segregamos en nuestro cerebro, fabricamos, que es la melatonina. Esta sustancia es la que nos dice ya la hora que debemos empezar a dormir. Pues bien, si nosotros tenemos pantallas de luz azul, pantallas de luz brillante, lo que hace es decirle a través de los ojos al cerebro que todavía no es hora de dormir. Y entonces lo que pasa es que la melatonina, que es esta sustancia que tiene que segregarse para empezar a dormir, no aparece. ¿Sí? Y lo que pasa muchas veces es que acabamos retrasando lo que llamamos la fase de sueño. Es decir, nuestro sueño viene mucho más tarde. Y si lo hacemos en mitad de la noche, fíjate, si nos despertamos para ir al baño, ¿no? Y tenemos el nivel de melatonina bastante alto, si yo hay un momento que miro, por ejemplo, la hora y lo miro desde el móvil y me doy un fogonazo de luz azul, el nivel de melatonina se ha visto que hace que baja en picado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que tenemos que esperar unos 30 minutos para volver a alcanzar este nivel de melatonina. Esto lo que hace es interrumpir nuestro sueño, interrumpir este ritmo circadiano. Y esto nos puede generar mucha alteración del sueño en un futuro, sobre todo en niños que están y en adolescentes que están adquiriendo este ciclo de sueño todavía. Claro.
¿Qué pasa con el tema? Tengo tantas preguntas. El tema de los búhos y las alondras, porque yo soy una alondra. Yo me despierto, es más, ahora como los días son más cortos aquí en el hemisferio sur, yo me despierto y todavía es noche cerrada. Tengo que Sí, esperar sí. más de una hora para que amanezca, pero luego, llegadas las 8, 8:30, ya comienzo a perder energía en picada. Y sin embargo, conozco gente que al revés, en la mañana quiere dormir o está muy bajo de energía y en la noche están con todas sus luces. ¿Eso es algo natural o eso es algo que uno adquiere por sus hábitos? Fíjate que esto es genético, ¿eh? Tiene mucha carga genética. Al final sí que siempre es una mezcla, pero en este caso tiene una carga genética muy importante. Es este reloj que te decía que tenemos en el cerebro que nos manda, ¿no? Y nos dice a qué hora nos viene el sueño y a qué hora nos tenemos que despertar. Pues bien, este reloj no está puesto en horas siempre, para todo el mundo igual, ¿eh? Sino que hay gente que esta fase de sueño, que la mayoría de la gente pues, lo tiene entre las 11 de la noche y las 7 de la mañana aproximadamente, pues hay gente que lo tiene pues más desplazado, como en este caso las alondras, en que les viene el sueño bastante pronto, en cambio después por la mañana se levantan más temprano. Y hay gente pues que es al revés, que su cerebro está bastante activo y está más concentrado, es más creativo, sobre todo a a hora de la tarde, entrada la noche. Entonces, la melatonina, esta sustancia que se tiene que segregar en el cerebro, se segrega más tarde. Por eso no les viene el sueño hasta más tarde. Y si los dejáramos, irían a dormir más tarde, aunque después el sueño también lo alargarían y se levantarían más tarde. Es como el sueño es correcto, pero se va desplazando a lo largo de las horas, ¿no? Fíjate que ahí, por ejemplo, en el confinamiento nos iba muy bien porque cada uno podía ir haciendo sus horarios a su ritmo según su reloj interno, pues le favorecía. Pero cuando tenemos unas normas, unos horarios, un horario de trabajo, un horario de estudio, ¿qué pasa? Que muchas veces nuestro reloj interno se acaba sincronizando con el reloj social que llamamos. Claro, si este reloj interno y el reloj social se acaban sincronizando, hablamos que hay una buena sincronización del ritmo circadiano, pero a veces no ocurre así. A veces nuestro reloj interno y el reloj de nuestro trabajo, por ejemplo, o estudios, no va acorde. Los adolescentes lo vemos muchísimo. Tienen mucho retraso de fase y tienen que ir al instituto muy pronto y que les corta el sueño a mitad de la noche. Es como si nosotros nos despertaran a las 4 de la mañana para ir a trabajar. Claro, baja concentración porque el cerebro no está preparado, todas las consecuencias. ¿Qué pasa? Que después llegan a casa a las 3 del mediodía y hacen la siesta larga para recuperar todas estas horas. Al final el reloj interno se acaba perdiendo y hay un despiste allí y eso genera una alteración que llamamos del ritmo circadiano, que también lo analizamos, lo estudiamos y hay tratamiento súper efectivo para volver a poner el reloj cerebral, el interno, en hora otra vez. O sea, en 15 días conseguimos unos resultados espectaculares, sobre todo en adolescentes, porque esto acaba generando mucha preocupación de cara a los familiares, los padres, discusiones, bajo rendimiento escolar, discusiones familiares, bueno, toda la dinámica y al final es un problema de sueño. Y cuando les ayudamos, les ponemos el reloj en hora, notamos un cambio radical. Bueno, estabas hablando justamente del tema al que quería ingresar y que es tu trabajo. Hoy cuando te presentaba decía, llevas todos estos años de tu tarea como psicóloga, pero enfocada en ayudar a la gente, que solo aquel que ha sufrido de insomnio o sufre de manera crónica sabe la tortura que puede llegar a significar y todos los trastornos que trae después aparejados, lo que hablábamos al comienzo de esta charla, ¿no? La baja energía, la baja concentración, etcétera, entre otras tantas cosas. Pero yendo al tema del tratamiento en sí, también he notado que hay mucha gente que te dice, no, ya me tomé la pastillita, así que en un rato me duermo. Y a mí a veces me da un poco hasta de miedo, ¿no? El pensar con qué facilidad la gente accede a los fármacos para dormir, como si fuera una goma de mascar, como si fuera un caramelo para un niño, ¿no? Y estamos, me parece que jugando con cosas muy delicadas. ¿Cómo lo ves vos desde tu lugar de trabajo?
Mira, fíjate, yo siempre digo lo mismo. El insomnio, el no dormir bien, es un síntoma. ¿Qué quiere decir un síntoma? Que siempre hay una causa que lo provoca. Es como la fiebre. Lo normal es no tener fiebre. Si nosotros tenemos fiebre es porque hay algo que lo está provocando. Fíjate que lo decías muy bien al principio, Alejandra, cuando decías que se acaba normalizando el hecho de no dormir bien. No nos equivoquemos. Lo normal es dormir bien, aunque nos hagamos mayores. Tenemos que dormir y descansar bien. Y si no lo hacemos es porque hay una causa externa o interna que lo está provocando. Entonces, es muy importante cuando hablamos del tratamiento del insomnio ir a buscar, descubrir cuál es esta causa. Y una vez tenemos la causa del mal dormir, el tratamiento tiene que ir dirigido a lo que es la causa del sueño, no al síntoma. Yo si tengo fiebre y voy al médico, me da una pastillita para bajar la fiebre, diré, hombre, míreme, señor doctor, de dónde me viene esta fiebre, ¿no? Y si tengo una infección, yo lo que quiero es que me trate la infección. ¿Por qué? Porque si no, la fiebre acaba apareciendo con el tiempo. Quizás en un primer momento me ayuda, pero después acaba apareciendo porque no he tratado la causa. Pues con el insomnio ocurre lo mismo. Si yo voy y digo que no puedo dormir y me dan una pastilla, en ese momento me irá bien. ¿Por qué? Porque me tratará el síntoma. Pero a la larga, si no he modificado la causa, pues no, acabaremos volviendo otra vez a dormir mal o, lo que es peor, que ocurre muchas veces, a necesitar más medicación para conseguir siguiendo durmiendo bien, conseguir dormir bien. Fíjate que la medicación, el tratamiento farmacológico, no es bueno ni es malo, sino que está o bien recetado o mal recetado. Depende de para qué lo den. ¿Sí? Una pastilla en sí no es buena ni mala, porque en algún momento sí que es buena porque te puede ayudar, pero para otra alteración, a lo mejor para eso no te sirve. Entonces, dar una medicación sin saber exactamente cuál es la causa es muy difícil acertar. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces conocemos a gente que empieza a dormir mal y decimos, pues yo también dormía mal y me tomé una pastilla que me fue muy bien, pruébala. ¿Y qué hacemos? Vamos pasando la medicación y vamos recetándonos entre nosotros mismos, ¿no? Entre los mismos pacientes se recetan. Claro, puede ser que dos personas estén durmiendo mal por causas totalmente distintas. Una a lo mejor puede ser porque le sube la temperatura corporal durante la noche porque está en la menopausia y tiene sofocos, por ejemplo. Otra a lo mejor duerme mal porque tiene ansiedad. Otra a lo mejor duerme mal porque tiene piernas inquietas. Otra a lo mejor se despierta por la noche porque hace paradas respiratorias. Fíjate que hablamos de dormir mal, pero ya te he dicho en este momento 4 causas distintas. Hay hasta 40 causas distintas. Claro, si nosotros en estas 4 personas que tienen 4 causas distintas damos la misma pastilla, pues algunas sí, seguro que la acertamos, ¿no? Por probabilidad, pero a las otras 3 seguramente no le ayudarán. Incluso más en alguna, incluso peor, porque le puede estar agravando su problema de sueño, porque está influenciando a lo mejor en lo que es la causa y la está agravando aún más y puede estar descansando peor. Por lo tanto, es importante conocer la causa, ponerse en manos de especialistas y si después se decide en algún momento puntual dar alguna medicación, tiene que ser una medicación muy controlada, muy dirigida a la causa y por un tiempo muy corto. Nosotros, cuando damos alguna medicación, el equipo de médicos es porque realmente, y es gente que llega bastante mal, que han apurado mucho ya en su visita, que tiene ya una alteración a lo mejor a nivel emocional grave y que no podemos empezar a hacer un tratamiento que llamamos no farmacológico porque emocionalmente no está bien y no podría seguir con nuestras indicaciones. Entonces, a lo mejor por un tiempo muy concreto necesitamos dar esta medicación, pero después el equipo lo va controlando y se va retirando a medida que nosotros vamos incorporando todas estas técnicas no farmacológicas que son estas las que van a incidir en que el dormir bien se mantenga a largo plazo. No sé si te he contestado la pregunta, Alejandra. No, es que era un tema que quería sí o sí tratar porque lo mencionabas recién, tal vez una amiga que toma tal pastillita que le dieron a ella o tal vez se lo dieron a otra amiga que a su vez se la recomendó y terminamos con esta autofarmacia que hay que
tomarla con pinzas, ¿no? Y Hay prestar que mucha atención. vigilar muchísimo porque además está aumentando muchísimo el uso de benzodiazepinas, de hipnóticos, de tranquilizantes, y son pastillas que a la larga están generando efectos secundarios graves. Yo tengo pacientes que vienen con pastillas de 10 años tomando las pastillas, y lo fuerte está donde dicen y que no ayudan, ¿no? Y que no están durmiendo bien. Entonces dices, pues ¿por qué la tomas? Porque tiene los efectos secundarios y además el mal descanso. Y efectos secundarios graves, como puede ser pérdidas de memoria, es de las primeras que vemos. Y después el riesgo importantísimo que hay, sobre todo en gente mayor que toma medicación, de que se pueda despertar en mitad de la noche para ir al baño y que puedan tener caídas. Y al tener caídas durante la noche porque se levantan, claro, como desconcentrados, medio dormidos, somnolientos por la medicación, y una caída en una persona mayor es casi tan grave como pasar una noche sin dormir o más grave, ¿no? Sí, sí, Tanto sí, hay sí, que sí. vigilar, sobre todo en cierta población, el hecho de controlarle muchísimo la medicación. Nuria, la última que te hago por hoy, la última pregunta, porque has hablado de todo. Mencionabas recién el tema de la menopausia y hemos tratado el tema de la menopausia aquí en Juntos en la Experiencia desde diferentes ópticas, y cada vez que tratamos el tema es enorme la cantidad de mujeres que envían correos electrónicos preguntando sobre estos temas. Y hoy mencionabas el tema de los sofocos. ¿Hay alguna herramienta que ayude a las mujeres que están transitando por los síntomas más severos a nivel de premenopausia y menopausia con respecto al tema del sueño? Fíjate que yo estoy trabajando muy mano a mano con Carla Romagosa, que la podéis seguir también en su Instagram, que es una especialista en lo que es menopausia, y vemos que uno de los factores que más están afectando el tema de la menopausia o que más afecta es en el sueño. Fíjate que volvemos a lo mismo, hay que trabajar el tema de la menopausia desde distintas áreas, en lo que es la alimentación, en lo que es el deporte, para sobre todo minimizar todos estos efectos. Y sobre todo en el tema del sueño, el mantener unas rutinas, el tener unos conocimientos previos sobre qué le está pasando a tu cuerpo durante el día, pero también qué le está pasando, qué le puede estar pasando a tu cuerpo por el único hecho de entrar en la menopausia, por tener estos cambios hormonales que pueden estar afectando tu sueño. Hay que saberlas y hay que conocer todos estos cambios y estos factores. Uno de ellos, y te digo que está afectando sobre todo a la mujer cuando llega a la menopausia, es primero la pérdida de estas hormonas que nos protegen muchas veces frente a otras patologías del sueño. Hablábamos de los ronquidos y hablábamos de las paradas respiratorias que te decía durante la noche. La mujer, hasta que llega a la menopausia, esta pérdida hormonal, tiene una prevalencia muy baja de roncar y hacer apneas, pero cuando llega la menopausia, esta probabilidad se acaba igualando a los hombres. ¿Qué pasa? Que el ronquido no es un ronquido tan intenso, no hace tanto ruido, pero las paradas respiratorias con estos micro despertares que tienen son exactamente igual o incluso más que los hombres, porque llegan a consultar mucho más tarde y cuando llegan peor. Precisamente este viernes, en mi podcast con B de Salud, entrevistamos a mi director de tesis, que es el profesor Manuel Sánchez de la Torre, que es un experto en lo que es las apneas del sueño, y hablamos precisamente de las apneas del sueño en la mujer en la menopausia. Será este viernes. Y este es uno de los primeros factores y no lo conocen y hay que explicárselo. Otro factor es el aumento de peso, y no tanto en el aumento de peso, sino en el cambio a nivel de cuerpo que tienen las mujeres. La grasa se acaba acumulando más en cuello, se acaba acumulando más en lo que es la cintura, el abdomen, que puede agravar también esta patología del sueño. Y después lo que hablábamos de la melatonina, que es esta sustancia que nos hace dormir. Fíjate que a partir de los 50 años aproximadamente, el nivel de melatonina en nuestra sangre baja radicalmente. Este factor, sumado a los otros que te estaba comentando, hace que haga un sumatorio y casi un multiplicatorio. Entonces, cada uno de estos factores pueden estar generando una alteración del sueño. Por lo tanto, primero hay que conocer cómo nuestros cambios físicos pueden alterar nuestro sueño y luego tratar cada uno de ellos para poder descansar mejor, porque además es prioritario en esta edad
las mujeres descansar bien para no hacer una puerta abierta a muchas patologías que después van saliendo en estas edades ya. Sí, sí, sí. Ha sido invalorable todo el aporte de información que has compartido con nosotros, Nuria. Yo te quiero agradecer profundamente tu tiempo, tu conocimiento, al haber estado con nosotros así, aquí compartiendo juntos en la experiencia. Y bueno, quedaremos en contacto para el futuro poder seguir conversando, porque de cada cosa que hablabas, como que lo que decía al comienzo, ¿no? Se van abriendo caminos y cuestiones como para ir más a fondo. Así que muchísimas gracias. Va un saludo transatlántico desde aquí hacia allí, hacia España. Muchísimas gracias a ti, Alejandra, ha sido un placer, me encanta que os guste el tema y que aprendáis que, bueno, al final es mi objetivo, ayudar a las personas a dormir y a descansar mejor para que tengan mejor vida. Gracias. Gracias a ti. Y bueno, toda la información acerca de tu podcast y cómo contactarte ha ido apareciendo por aquí, queda también en las notas del programa. Será hasta la próxima, Nuria. Gracias. Gracias a ti. Nuria Roure, entonces, desde allí, cerquita de Barcelona, ¿no? En la zona de Cataluña, donde ella está viviendo y desde donde tuvimos este enlace en el día de hoy aquí en Juntos en la Experiencia. Espero que haya sido la información de provecho, que puedas poner en práctica estos consejos y cuidar y ser más conscientes, ¿no? De que el sueño es una parte muy importante, como también lo es el ejercicio, como lo es la alimentación, como lo son nuestros pensamientos día a día, para tener una vida más equilibrada. Muchas gracias por estar allí. Será hasta la próxima.